Hola, buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre las normas internacionales de auditoría 600. La norma internacional de auditoría 600 nos habla básicamente sobre las consideraciones relacionadas que debe tener un auditor al tener otros auditores o un grupo de auditores de componente. ¿Por qué? El auditor deberá ser competente a la hora de elegir estos auditores de componente, y aparte de eso también deberá saber en qué proporción usará la información dada por estos auditores de componente. Y recordando siempre que el auditor principal determinará cómo afectará la intervención de los otros auditores, del otro auditor o los otros auditores. El auditor interno, recordemos que está encargado de informar los estados de situación financiera que manejan la información financiera de la empresa, pero recuerden que puede tener varios componentes. Para eso vamos a utilizar nuestros auditores externos de componentes. ¿Por qué? Porque estos auditores son los que nos ayudarán a cumplir a cabalidad las operaciones, y recordando también que debemos tener una excelente comunicación entre el auditor principal y los auditores de componente. En la NIA 600 básicamente tenemos los objetivos de definir que si nosotros como auditor vamos a ser el auditor principal de los estados financieros, y como siempre el auditor tiene que tener una comunicación clara y precisa con los auditores de componentes. ¿Por qué? Para tener una relación de alcance y oportunidad clara y precisa. También debemos recalcar de que debemos obtener toda la información financiera de todos nuestros auditores de componentes, para así poder preparar un marco de referencia de información financiera aplicable dentro de la NIA 600. Básicamente, la NIA 600 tiene 13 requisitos. El primer requisito es la responsabilidad. El socio del trabajo del grupo es responsable de la dirección, supervisión, ejecución del trabajo, auditoría de grupo y de que el dictamen del auditor sea apropiado para las circunstancias. Debemos ser responsables a la hora de dar nuestro dictamen dentro de la NIA 600. El segundo punto es la aceptación y el aplazamiento. Esto se puede dar cuando dentro de las auditorías están haciendo falta ciertos datos, ciertas operaciones, y el auditor principal dictamina de que no es oportuno de revelar esos estados financieros en ese momento, y se causa bajo ciertas circunstancias. Puede ser por los cambios de estructura del grupo, los cambios en las actividades de negocio de los componentes y el acceso restringido a la información que muchas veces pueden llegar a tener nuestros auditores de componentes. Por eso se usa el término de aceptación de aplazamiento, porque movemos un poco el tiempo debido a que no podemos dictaminar eficiente y eficazmente un estado financiero. El equipo de trabajo de grupo tiene la necesidad de plantear y desarrollar un trabajo bajo las normas internacionales de auditoría 300, y el jefe del equipo de trabajo deberá presentar de la misma manera el plan a desarrollar, cumpliendo y desarrollando la responsabilidad del trabajo que se va a dirigir hacia la auditoría del grupo. La cuarta es el entendimiento del grupo, sus componentes y sus entornos. Debemos ser muy precavidos en ello. ¿Por qué? Tenemos que tener, como ya dijimos, una comunicación constante entre el auditor principal y los auditores de componentes. Pero, sobre todas las formas, saber identificar eficazmente tanto la importancia relativa que se devienen de los fraudes y de los errores, para prevenirlos y que no se ocurran dentro de nuestras auditorías. Luego tenemos y hablamos sobre el entendimiento del auditor de componente. Como siempre, debemos evaluar a quién vamos a usar como auditor de componente, si tiene las capacidades necesarias, si tiene la responsabilidad necesaria, si tiene la integridad necesaria, si tiene los componentes y cumple con todos los requisitos, sobre todo éticos, para poder trabajar en nuestro grupo.
y siempre y cuando le demos todos los mecanismos para que pueda trabajar de una forma eficiente y eficaz, para que el equipo de trabajo pueda ayudarse también con las normas y las regulaciones pertinentes para el entendimiento del auditor de componentes. También tenemos la importancia relativa. El equipo del trabajo debe determinar junto al equipo de los componentes cuáles son las cuentas que puedan llegar a variar o puedan llegar a afectar las decisiones finales de nuestros estados financieros o que deban tomar las empresas. Por eso, por eso nuestros auditores de componentes tienen que tener bien en claro nuestra parte de nuestra importancia relativa. Porque con esto buscamos reducir, como siempre, a un nivel razonablemente bajo las representaciones erróneas o no corregidas o no detectadas en los estados financieros. También tenemos la respuesta hacia los riesgos evaluados. Recordemos que el auditor principal deberá desarrollar e implementar las respuestas apropiadas ante las representaciones erróneas de importancia relativa. ¿Por qué? Todos nuestros auditores, tanto los auditores de componentes como los auditores principales, deberán revisar para poder apoyar a la hora de presentar los estados financieros, y a la hora de la determinación del riesgo ayudarán también a los auditores de componentes para no cometer errores, en donde podemos incurrir a riesgos importantes en la presentación dada por la información financiera del componente. El proceso de consolidación es cuando el equipo de trabajo debe implementar los procedimientos de auditorías adicionales para responder a la representación errónea hecha por los componentes, en donde todo el equipo de trabajo debe realizar ajustes para poder acoplar los estados financieros a un buen procedimiento. En los hechos posteriores tenemos que el equipo de trabajo debe determinar los sucesos entre los componentes que se presenten entre las fechas de la información financiera y la fecha del dictamen del auditor, en donde si necesitamos hacer otra clase de revelaciones o ajustes, los auditores de componentes deberán informarlos, porque lo van a hacer posteriormente a la entrega del dictamen del auditor. En las comunicaciones con el auditor componente, todo el equipo de trabajo deberá revisar los trabajos del auditor de componente, esclarecer y medir las capacidades siempre de dicho auditor, siempre mantener una comunicación constante. El auditor principal deberá, mediante una carta de instrucción, notificar e informar al auditor de componente todos y cada uno de los procesos que deberá seguir para poder cumplir con su labor, para así todo el componente financiero dentro de todo el componente financiero poder evitar pérdidas, fraudes y sesgos de la información administrativa. También tenemos la evaluación de lo suficiente y lo apropiado de la auditoría obtenida, en donde entendemos que los auditores o el auditor principal deberá revisar el trabajo de nuevo de el auditor de componentes para determinar de que no hayan fallas ni de que hayan obviaciones dentro de lo suficiente y lo apropiado. Si esto no llegase a cumplirse, el auditor principal deberá de nuevo establecer las labores o los límites que tiene el auditor de componente para así sustentar su trabajo de auditoría y evitar fallos. También dentro de estos 13 componentes tenemos la comunicación con la administración del grupo y los encargados del gobierno corporativo del grupo. Allí es donde deberemos nosotros, como auditores tanto principales como de componentes, informar a la empresa cuáles son al gobierno corporativo y administrativo, cuáles son sus fallas. De entre estas podemos resaltar las deficiencias identificadas en el control interno, las posibles sospechas de fraudes o fraudes que se estén realizando. Cualquiera que sea nuestra información que nos parezca pertinente, que se deba incluir y que sea desconocido por la administración y por el gobierno. El trabajo que se realiza con la información financiera de los componentes
y los casos que pongan en duda la calidad del auditor. Y por último, tenemos la documentación, y dentro de la documentación de la auditoría se debe incluir el análisis de los componentes que señale que son importantes para el trabajo de auditoría y el trabajo que se realizará. Muchas gracias, buenas tardes.